Soy el verdadero joven maestro que fue intercambiado por error al nacer. En el momento en que supe que en realidad era el heredero de segunda generación de una familia adinerada, casi quise arrodillarme en el acto y hacerle una reverencia al falso joven maestro, Makoto. Después de todo, fue Makoto quien hizo un esfuerzo enorme para encontrarme y traerme de vuelta. Sin embargo, la razón por la que estaba siendo tan amable era simplemente porque tenía los ojos puestos en Lucía, la estrella principal del mundo de los clubes nocturnos. No solo la colmaba de dinero, propinas y regalos caros, sino que incluso hizo una propuesta de matrimonio de alto perfil. Decidido a llevarla a casa como su esposa, el padre de la familia Ito se enfureció y se negó rotundamente. Incluso declaró: si quieres casarte con Lucía, entonces ya no eres mi hijo. Así que, dentro de la lujosa villa, Makoto lanzó 2 informes de prueba de paternidad sobre la mesa de centro. Dijo: Jorge es su verdadero hijo. Yo no tengo ninguna relación de sangre con ustedes. Ahora puedo casarme con Lucía, ¿verdad? Después de decir eso, me jaló de un tirón. Me miró con unos ojos llenos de sabiduría y dijo: hace 18 años fuimos intercambiados al nacer. Así que no soy su hijo, y ustedes no tienen derecho a controlar con quién me caso. ¿Entendido? El padre de la familia Ito se quedó sin palabras. Capítulo 1. Cuando Makoto Ito me encontró, yo estaba de pie en una azotea, dejando que el viento soplara contra mí. En julio, la ciudad J era calurosa y húmeda. Recién salido de un turno nocturno, me veía agotado y miserable. Cualquiera que no supiera la situación podría haber pensado que era algún tipo de vagabundo, comparado con estos ricos herederos de segunda generación que tenía delante. Sentía que pertenecíamos a mundos completamente distintos. ¿Así que él es el hijo biológico de tus padres?, preguntó uno de los chicos al lado de Makoto. Con escepticismo, dijo: ¿estás seguro de que no te equivocaste? Tus padres son personas respetables, ¿cómo podrían tener un hijo así? Otro intervino: exacto, alguien como Makoto es el único digno de ser el heredero de la familia Ito. Sin embargo, a diferencia de ellos, Makoto Ito parecía extremadamente satisfecho con mi estado. Se acercó a mí, asintió levemente y dijo: tú y yo fuimos intercambiados al nacer. Eres el verdadero hijo de mis padres. Su rostro estaba lleno de desprecio, como si me estuviera concediendo un favor desde una posición superior, pero las palabras que pronunció se sintieron como un rayo de luz que calentaba todo mi mundo. Makoto Ito ya se había presentado antes. Sus padres eran dueños del grupo Ito, valorado en decenas de miles de millones. Si lo que decía era cierto, entonces yo era el heredero de una enorme fortuna. No pude evitar fruncir el ceño. No podía creer que algo con menos probabilidades que ganar la lotería realmente me estuviera pasando a mí. ¿Y por qué era Makoto quien venía a buscarme, en lugar de los padres Ito? En los dramas de televisión, ¿no sería el joven maestro falso quien haría todo lo posible para evitar que el verdadero fuera encontrado? Después de todo, eso amenazaría su herencia, como si hubiera leído mis pensamientos. Makoto curvó los labios en una sonrisa arrogante y dijo: escucha, no pienses que solo porque naciste de mis padres, automáticamente formas parte de la familia Ito. Los lazos familiares necesitan tiempo para construirse, y tú no eres más que un extraño que comparte nuestra sangre. Continuó: si realmente puedes quitarme aunque sea una pequeña parte de su atención, tendría que agradecértelo. A mitad de la frase, me miró de arriba abajo con desdén. ¿Pero tú? Los chicos a su alrededor no pudieron contener la risa al escuchar sus típicas risitas de niños ricos. Bajé la cabeza, donde ellos no podían ver. No pude evitar curvar también los labios en una sonrisa. En el camino hacia la residencia de los Ito, Makoto y sus amigos no dejaron de charlar ni un momento. Pasaron de hablar de yates a superdeportivos, y de superdeportivos a relojes de lujo. Escuché con atención y memoricé todo. Después de todo eso estaría estrechamente ligado a mi vida a partir de ahora. Más tarde, empezaron a hablar de mujeres. Eso no me interesaba. Me quedé dormido. Cuando volví a abrir los ojos, estaban hablando de sus escandalosas aventuras esquiando en Suiza el año pasado. A partir de su conversación, por fin logré reconstruir la verdad de la situación. Capítulo 2. La familia Ito tiene 2 hijos en total. Además de Makoto, hay también una hermana mayor. Se puede decir que Makoto es el típico heredero de una familia adinerada. Según cuentan, ya fueran coches de lujo, mansiones, yates o aviones. Mientras Makoto los quisiera, sus padres se los concedían sin dudar.
pero en lo que respecta a relaciones entre hombres y mujeres, el padre de Ito era extremadamente estricto. Después de todo, lo que más teme una familia poderosa es la existencia de hijos ilegítimos. Así que Makoto, que nunca había tenido mucha experiencia en ese tipo de ambientes, el año pasado, durante un viaje de esquí organizado por sus amigos, se enamoró a primera vista de Lucía, la hermanita adoptiva que uno de ellos había llevado. Incluso después de saber que ella trabajaba en locales nocturnos, no le importó en lo más mínimo. No solo gastaba dinero en ella, dándole propinas y regalos, sino que incluso le propuso matrimonio de manera ostentosa, queriendo llevarla a casa como su esposa. Por supuesto, esto fue inmediatamente rechazado por el padre y la madre de Ito. El padre de Ito, furioso, se opuso firmemente y declaró: si quieres casarte con Lucía, entonces deja de ser mi hijo. Lo que originalmente era una frase dicha en un arrebato de ira, fue tomada muy en serio por Makoto. Fue a hacerse una prueba de paternidad con la intención de falsificarla para engañar a su padre, pero al recibir los resultados, descubrió que realmente no era hijo biológico del padre de Ito. Impactado, esa misma noche hizo otra prueba con la madre de Ito. El resultado fue aún más absurdo. Tampoco era hijo biológico de la madre de Ito, así que vino a buscarme. Cuando vio que me había despertado, uno de los amigos de Makoto me dio un codazo y preguntó: oye, mendigo apestoso, ¿alguna vez has esquiado? Negué con la cabeza y, con una risa tonta, dije: ni hablar de esquiar, ni siquiera he visto la nieve. Al ver mi reacción, volvieron a burlarse de mí. Alguien dijo: claro, alguien de su clase social. ¿Cómo iba a tener contacto con un deporte tan exclusivo como el esquí? El que me había empujado le dijo a Makoto encogiéndose de hombros: Makoto, si en el futuro tienes a un idiota así en tu familia, de verdad me daría vergüenza por ti y por tus padres. Makoto frunció el ceño y me lanzó una mirada, como si ya sintiera que yo era una vergüenza. Esta vez no me reí con ellos. Giré la cabeza y miré por la ventana del coche. En el vidrio se reflejaba mi figura. Debido a que siempre trabajaba horas extra y vivía en la obra, mi ropa estaba desgastada, y mi aspecto, sucio y cubierto de polvo, parecía el de alguien que huía de una hambruna. Makoto tenía razón. Soy solo un perdedor sin dinero, un mendigo patético, pero gracias a ellos, este mendigo patético se hizo rico de repente. Hasta un perdedor como yo está a punto de darle la vuelta a su destino. Capítulo 3. El coche entró en la zona de villas y se detuvo frente a la más grande de todas. No pude evitar mirar a mi alrededor. Aunque ya me había preparado mentalmente, el lujo del lugar me dejó sin palabras. Al ver mi expresión de asombro, Makoto soltó una risa fría y dijo: Paleto, cuando veas a mi madre puedes llamarla señora o madam, pero no se te ocurra llamarla mamá. Te lo digo, no pienses que por ser su hijo biológico ya eres el joven señor de la familia Ito. Suspiró y añadió: ni siquiera sé si mi hermana está en casa. Tiene obsesión por la limpieza. Si te ve tan andrajoso, seguro que se va a morir del asco, con lo limpia que es mi hermana. Tener un hermano como tú, de verdad es una vergüenza para ella. Yo lo seguí obedientemente sin refutar ni responder, porque temía que, si abría la boca, terminaría riéndome en voz alta. La casa del osito era enorme. Makoto Ito me llevó caminando un buen rato antes de llegar al comedor. No era como esas lujosas villas europeas que había visto en videos. Aquí todo transmitía discreción y refinamiento. Desde la cocina, una mujer salió llevando una bandeja. Estaba muy bien cuidada. El paso del tiempo apenas había dejado unas leves marcas en las comisuras de sus ojos. Al verla, Makoto se acercó con una sonrisa despreocupada y dijo: «Mamá, ¿hoy no saliste de compras?». La mujer se apartó un poco y respondió con cierto fastidio: «¿Y por qué crees? Tu padre dijo que hoy quería hablar contigo seriamente». Los ojos de Makoto se iluminaron. ¿Aceptó que me case con Lucía? Ni lo sueñes. Antes de que la madre de Ito pudiera responder, una voz masculina autoritaria llegó desde detrás de mí. «Makoto, mientras yo siga siendo tu padre, ni se te ocurra pensar en dejar que esa chica de compañía entre en la familia Ito». Me giré bruscamente y vi un rostro que se parecía al mío en un 70%. Bajó lentamente por las escaleras. Al verme, se quedó momentáneamente inmóvil, y luego me sonrió con un leve asentimiento. «Eres amigo de Makoto, ¿verdad? Siéntate». No pude evitar apretar los puños dentro de los bolsillos. Se parecía a mí, pero también no. Había en él una presencia que emanaba desde lo más profundo de su ser. La madre de Ito colocó la bandeja sobre la mesa, y entonces vi que dentro había costillas agridulces. «Makoto,
Sin embargo, soltó una risa despectiva. ¿No fuiste tú quien dijo que si no eras mi padre, entonces podría casarme con Lucía? El rostro del padre de Ito cambió al instante. Gritó con severidad. Si sigues diciendo tonterías, te rompo las piernas. La madre de Ito tiró rápidamente de Makoto. Ya basta. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No pueden hablar las cosas con calma? Acaban de verse y ya están discutiendo otra vez. Makoto, prueba las costillas agridulces que te hice. Eran tus favoritas cuando eras niño. Makoto no mostró el menor aprecio y murmuró. ¿Quién quiere comer esa porquería? Al oír eso, el padre de Ito se enfureció aún más y dijo entre dientes. Te voy a cortar las tarjetas. Ya verás cómo te comportas entonces. Pero esas palabras encendieron por completo a Makoto. Se levantó de golpe, volcó los platos de la mesa y respondió con desafío. ¿A mí qué coño me importa tu maldito dinero? Ni siquiera eres mi padre. ¿Quién coño te crees para decirme lo que tengo que hacer? Capítulo 4. El salón cayó en un silencio sepulcral. Las costillas quedaron esparcidas por el suelo, mientras la espesa salsa se extendía lentamente. Makoto sacó un informe de paternidad de su bolsillo y lo lanzó sobre la mesa de centro. Me cambiaron al nacer. Él es su verdadero hijo biológico. Ahora sí puedo casarme con Lucía. No. El padre y la madre de Ito escucharon esas palabras y durante mucho tiempo no pudieron reaccionar. Al ver sus expresiones, Makoto perdió completamente la paciencia. Me agarró de un tirón y me empujó hacia adelante. Con impaciencia, dijo. Nos cambiaron hace 18 años. Así que yo no soy su hijo. Ustedes tampoco tienen derecho a decirme con quién casarme. ¿Entienden? Tomado por sorpresa, crucé la mirada con la madre de Ito. Ella me observó por un momento y extendió la mano para tomar el informe sobre la mesa. El documento era ligero, pero intentó agarrarlo 2 veces sin lograr levantarlo. Finalmente, el padre de Ito la sostuvo y recogió el informe de paternidad. El salón volvió a sumirse en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las hojas al pasar una tras otra. Makoto, nos estás engañando. Makoto lo interrumpió con impaciencia. ¿De dónde iba a sacar a alguien que se pareciera tanto a ustedes? ¿Ni siquiera pueden reconocer a su propio hijo? En fin, tómense su tiempo para reconocerse. Yo todavía tengo que acompañar a Lucía a Suiza. Si sigo perdiendo el tiempo, voy a perder el vuelo. Al llegar a la puerta, no olvidó girarse y añadir. Ah, por cierto, mamá, no dejes que papá me corte las tarjetas. Makoto salió de la villa sin ningún obstáculo. El padre de Ito quiso ir tras él, pero la madre de Ito lo detuvo por el brazo. Desde que terminó de leer el informe, su mirada no se había apartado de mi rostro. Respiró hondo y dijo, viejo Ito, ve a investigar ahora mismo los archivos del hospital, las cámaras de seguridad, todos los médicos y enfermeras que estuvieron en mi habitación ese año, así como los cuidadores, el personal de limpieza y los guardias. Averigua qué fue lo que pasó exactamente, cariño. ¿Y qué hacemos con Makoto? Déjalo. El padre de Ito suspiró. Al girarse, me miró como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y salió hacia la puerta. La madre de Ito forzó una sonrisa, apenas levantando las comisuras de los labios, y preguntó, ¿cómo te llamas? Bajo su mirada, pronuncié mis primeras palabras hacia ella. Jorge Wang, el padre de Ito, que estaba a punto de salir, se detuvo bruscamente y se giró. Incluso la madre de Ito se dejó caer en el sofá. Tragó saliva con dificultad y dijo con incredulidad, ¿eres Jorge Wang? Que conocieran mi nombre no me sorprendió. El apellido Wang no es común en la ciudad J, y solo hay una familia con ese nombre verdaderamente conocida. Además, en aquel entonces, lo que le ocurrió a la familia Wang fue una gran noticia. La familia Wang quebró, acumulando enormes deudas. El patriarca, Orson Wang, se arrojó desde un edificio. La señora Wang huyó al extranjero con el hijo mayor, dejando atrás a un hijo menor de apenas 5 años para enfrentarse solo a los acreedores. Cuando la madre de Ito me vio por primera vez, todavía tenía dudas. Después de todo, alguien que daba a luz en el mismo hospital que ella debía pertenecer a una familia rica o poderosa. Mi aspecto, sin embargo, no parecía en absoluto el de alguien adinerado, pero si se trataba de la familia Wang, entonces todo tenía sentido. Capítulo 5. La madre de Ito no dijo nada. Le pidió a la empleada doméstica que me llevara primero a descansar a una habitación de invitados. Cuando la puerta se cerró, escuché su sollozo contenido. Viejo Ito, no me atrevo a imaginarlo, no me atrevo a pensar que él sea nuestro hijo, cuánto habrá sufrido nuestro hijo. Me recosté sobre la suave almohada.
escuchando en silencio su llanto. En todos estos años, era la primera vez que alguien lloraba por mí. Cuando volví a abrir los ojos, ya era completamente de noche. Jorge, ¿hice demasiado ruido? Al ver que me había despertado, la madre de Ito, sentada junto a mi cama, parecía algo nerviosa. Me incorporé y negué con la cabeza. Siempre he tenido el sueño ligero, así que me desperté en el momento en que se abrió la puerta de la habitación. Pensé que entraría para decir algo, pero no imaginé que se quedaría sentada junto a la cama durante media hora. Tomó 2 vasos de la mesita de noche. Soy intolerante a la lactosa, no sé si lo heredaste, así que te preparé leche y leche de soja. Tomé el vaso de leche de soja y di un sorbo. Tenía azúcar, era muy dulce. Al verme beber, la madre de Ito curvó ligeramente los labios y dijo: Jorge, hemos confirmado que somos tus padres biológicos. Descubrimos que en aquel entonces fue un cuidador quien los confundió. Tu padre aún está investigando si hay algo más detrás. Pero hay algo que necesito dejar claro contigo. Durante estos 18 años, hemos criado a Makoto, y siempre lo hemos tratado como a un hijo propio. La interrumpí. Me llevaré bien con Makoto. He leído muchas novelas de este tipo. En todas, los padres quieren tanto al hijo biológico como al adoptivo, y no pueden desprenderse de ninguno. Lo entiendo. Después de criar a un perro durante más de 10 años, cualquiera se encariña, cuanto más con una persona. El verdadero hijo regresa, pero el falso no puede simplemente desaparecer. Además, ellos han vivido juntos durante más de una década. En lugar de ponerlos en una situación difícil, prefería ceder yo mismo. La madre de Ito me miró fijamente. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, como si hubiera llorado repetidamente. Bajé la mirada y no pude evitar soltar una risa amarga. No sabía si lloraba por el sufrimiento que yo había pasado, o porque Makoto no era su hijo biológico, pero no esperaba que, al oír mis palabras, no mostrara alivio alguno. Dijo: Jorge, escúchame bien. Su voz era clara y serena. Levanté la cabeza involuntariamente y volví a cruzar su mirada. Me sostuvo la mirada y habló con extrema seriedad, palabra por palabra. Debo dejar esto muy claro. Siempre lo tratamos como hijo propio porque ustedes fueron intercambiados. Pero desde el momento en que regresaste a la familia Ito, tú eres nuestro único hijo. Mientras tus padres sigan con vida, estaremos incondicionalmente de tu lado y te apoyaremos. En este mundo, cualquiera que sea tu enemigo, será el enemigo de toda la familia Ito. Tu padre ya ha pedido a los abogados que inicien una demanda contra el hospital y ese cuidador. También está investigando todo lo que has vivido estos años. Todo el sufrimiento y las injusticias que has pasado no quedarán sin respuesta. Nosotros haremos justicia por ti. La miré en silencio. Después de un rato, pregunté: ¿y Makoto? Ella respondió: no volveremos a ocuparnos de él. Como si recordara algo, añadió con una sonrisa: por cierto, tienes una hermana. Ella aún no puede aceptar esto. Así que esperaré a que lo haga completamente antes de que regrese. Pregunté: ¿y si nunca lo acepta? Se llevó un mechón de cabello detrás de la oreja y respondió con calma: entonces no tendrá que volver nunca. La miré fijamente. Cada una de sus palabras era algo que jamás había imaginado. Yo deseaba comida, dinero, poder, pero nunca había pensado, ni siquiera esperado, recibir afecto familiar. Levanté la mano, pero antes de tocarla, ella me abrazó de repente. Abrí la boca, y con la garganta seca, logré pronunciar con dificultad: mamá. En cuanto lo dije, me di cuenta del nudo en mi voz. Mi madre no estaba mejor que yo. Me abrazó con fuerza, y la calma que había mostrado antes desapareció por completo. Se derrumbó llorando sobre mi hombro. Hijo, mi hijo. Capítulo 6. Parecía que ya no tendría que preocuparme nunca más por mi próxima comida. Ya no tendría que ir a la azotea a soportar el viento, ni vivir como una rata escondiéndome de la luz. Mis padres actuaron con rapidez. Esa misma noche vaciaron la habitación de Makoto, pero no me dejaron mudarme directamente allí. Contrataron a un diseñador. Convirtieron esa habitación en un vestidor, y unieron 3 habitaciones de invitados contiguas para hacer mi dormitorio. A la mañana siguiente, me llevaron a cambiar mi registro de residencia. Después vinieron el cambio de nombre, chequeos médicos, transferencia de escuela, clases particulares y el examen de conducir. Estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo. En poco más de un mes de vacaciones de verano, tanto mi vida como la de la familia Ito cambiaron por completo. Faltaban 3 días para el inicio de clases cuando Makoto regresó. Cuando llegó a casa, Hana Ito estaba practicando conversación conmigo, como había dejado los estudios para trabajar. Mi base académica era muy débil. Pensando en mí,
Mis padres decidieron que no haría el examen nacional de ingreso a la universidad, sino que asistiría a una escuela internacional y luego iría directamente al extranjero. Pero eso significaba que, después de apenas un año juntos, volveríamos a separarnos. Al final, mis padres decidieron irse al extranjero conmigo. Planeaban organizar los asuntos de la empresa para los próximos 5 años y trasladar el centro de operaciones al extranjero. Así que mientras yo estaba ocupado, ellos lo estaban aún más. Hannah no podía ayudar mucho, así que se ofreció voluntariamente a practicar conversación conmigo. Su voz era agradable y su pronunciación perfecta, pero, por alguna razón, cuando yo repetía, todo sonaba distinto. Ella decía, prepare. Yo repetía, PPA, prepare, PPA. Hannah cerró los ojos con desesperación. Desde las 8 de la mañana, llevábamos encerrados 4 horas. 4 horas, y seguíamos en PPA. Esa persona de la que decían que tenía obsesión por la limpieza ahora tenía el rostro demacrado y una expresión apagada, incluso peor que el día en que yo regresé. Al verla así, por primera vez sentí un poco de culpa. Dije, hermana, ¿soy demasiado tonto? Cuando vaya al extranjero, ¿la gente no me entenderá? Ella se agarró la cabeza y, forzando una sonrisa, dijo, no pasa nada, hermanito, si no te entienden, es culpa de ellos. Apenas terminó de hablar, una risa burlona llegó desde la puerta. Mendigo apestoso, ¿qué demonios estás diciendo? Me giré y vi que Makoto y su amigo estaban allí, sin que supiera desde cuándo. El que había hablado era precisamente el amigo de Makoto. Ese tipo se rió. PPA, jajajaja, ni una palabra tan simple puedes pronunciar bien. ¿Para qué aprendes inglés? Mejor aprende a hablar como un pájaro. Ambos se rieron sin parar, lanzando burlas y sarcasmos. Yo, en cambio, los miré con calma. No me enfadé por sus burlas. Después de la caída de la familia Wang, ya había pasado por cosas así muchas veces. Se esforzaban en humillarme solo para ver cómo perdía el control. Pero su ataque era demasiado débil, no despertaba en mí ni siquiera el deseo de responder. Capítulo 7. Sin embargo, al segundo siguiente, cállate. Makoto, confundido, preguntó, hermana, ¿qué te pasa? Martín solo dijo la verdad. ¿Por qué te enojas así? Hannah Hiro frunció el ceño y se colocó a mi lado. Si no hubieras recibido la educación y los recursos de la familia Ito, serías peor que Jorge, como si no esperara que ella dijera algo así sobre él. Makoto se quedó atónito por un instante. Luego forzó una sonrisa y dijo, hermana, solo estaba bromeando. ¿Era para tanto? Vaya, ¿te estás enfadando por un extraño? El ceño de Hannah se tensó aún más cuando se enfadaba. Esa frialdad suya era exactamente igual a la de mi madre. Makoto continuó, oye, no pensarás de verdad que él es tu hermano, ¿verdad? Nosotros hemos vivido juntos tantos años, y él no es más que un extraño que solo tiene un vínculo de sangre contigo. Hannah lo interrumpió de inmediato. Él no es un extraño, es mi hermano, y también el único hijo de nuestros padres. Al oír eso, Makoto dijo incrédulo, hermana, ¿qué estás diciendo? ¿También estás enfadada conmigo? Está bien, fue mi culpa, ¿vale? Antes era inmaduro. Insistía en casarme con Lucía. Ahora ya lo entendí. Papá tenía razón. Ella me manipulaba. Solo quería mi dinero. No lo sabes. En cuanto le cortaron mis tarjetas, enseguida se puso a coquetear con varios hombres. Cuando la descubrí, encima me acusó de querer aprovecharme de ella sin pagar. Le gasté tanto dinero, solo porque estos días no tenía dinero. Dijo que me estaba aprovechando de ella. Bien, mejor que no se arrepienta. Ya no la quiero. Hannah lo miró de reojo y lo interrumpió. Ese es tu problema. Makoto no podía creer que Hannah fuera tan fría con él. Apretó los dientes y, furioso, asintió. Bien, luego no te arrepientas. Tras gritar eso, se dio la vuelta para marcharse, pero Hannah lo detuvo. Espera, levanté la mirada hacia Hannah. Si en ese momento volvía a reconocerlo como su hermano, solo me quedaría respetar su decisión. En los ojos de Makoto volvió a surgir la esperanza. Taro Hannah miró al amigo de Makoto y dijo, discúlpate con Jorge. ¿Que se disculpe conmigo? ¿Qué? Makoto también quedó atónito. ¿Que se disculpe con él? ¿Estás bromeando? Hannah actuó como si no hubiera oído nada y dijo a Martín, si no te disculpas, le diré a mis padres que le faltaste al respeto. Puede que ellos no vayan directamente contra ti, pero sí contra tus padres y la empresa de tu familia. Al final, no solo tendrás que venir a disculparte, sino que tu familia pagará las consecuencias por tu culpa. A Martín le bastaron 2 segundos para evaluar la situación. No se preocupó por Makoto, que ya se marchaba furioso.
sino que caminó hasta mí, se inclinó profundamente y dijo, lo siento, me disculpo por mis palabras. Su familia estaba muy por debajo de la de los Ito, por eso estaba dispuesto a ser el subordinado de Makoto. Para alguien de su entorno, saber leer el ambiente y adaptarse a la situación estaba grabado en los huesos. Si Makoto quería divertirse, él lo acompañaba. Si Makoto quería meterse con alguien, él actuaba en su lugar. Pero todo eso partía de que Makoto pertenecía a la familia Ito. No dije nada, solo hice un gesto con la mano para que se fuera. En la habitación quedamos otra vez Hana y yo, pero su expresión seguía fría. Puso los ojos en blanco y, con frustración, dijo, ¿vas a quedarte ahí como un tonto? ¿No te enfada que te hablen así? Yo sonreí levemente y respondí con calma, ya estoy acostumbrado, ya fueran compañeros, familiares o esos acreedores. Las amenazas, los insultos, incluso los golpes y las represalias, incluso cosas peores que esas, ya me había acostumbrado. Claro que podría estallar en furia y luchar a cualquier costo, pero resistirse sin tener poder no es resistencia. Hana se quedó en silencio. Después de un momento, dijo, Jorge Ito, deja ese hábito, y añadió, eres parte de la familia Ito, con la familia Ito respaldándote. Ya no tienes que actuar con miedo, puedes contraatacar. Puedes hacerlo sin preocuparte por las consecuencias. Asentí. Entendido. Ella dijo, bien, continuemos. Prepare. PPA. Hana se quedó sin palabras. Capítulo 8. A mitad de la cena, Makoto volvió. A diferencia de su arrogancia durante el día, ahora tenía el rostro pálido y una expresión abatida. De pie junto a la mesa, bajó la cabeza y dijo, papá, me equivoqué. Señor, el joven realmente sabe que se equivocó. Por favor, perdónelo. Quien lo dejó entrar fue una de las empleadas domésticas de la casa. Llevaba muchos años trabajando en la familia Ito y prácticamente había visto crecer a Makoto. Al escucharla interceder por él, entendí por fin por qué siempre sentía que tenía cierta hostilidad hacia mí. Mi padre no levantó la vista. Se limpió la boca con calma. Recoge tus cosas y vete. El departamento financiero te pagará tu salario de este mes mañana por la mañana. La empleada se quedó paralizada. Señor, yo lo hacía por su bien. Mi padre seguía impasible. La empleada miró a Makoto. Ito, joven señor, ayúdeme a decir algo. Makoto habló con dificultad. Papá, la tía Gu ha trabajado en nuestra casa más de 10 años. Mi padre levantó la mano para interrumpirlo. Tú también vete. El rostro de Makoto se volvió aún más pálido. Conocía perfectamente los métodos y la dureza de mi padre. Ese hombre que hacía temblar al mundo empresarial nunca bromeaba. Makoto entró en pánico por completo, lleno de arrepentimiento. Dijo, papá, de verdad sé que me equivoqué. No volveré a causarte problemas. Lo prometo. A partir de ahora haré todo lo que me digas. No volveré a actuar imprudentemente. Su voz se quebró, como si estuviera a punto de llorar, mostrando la imagen de alguien que sinceramente se arrepiente. Pero el rostro de mi padre no mostró ninguna emoción. Desde que Makoto entró, mi padre había hecho que Hana y mi madre regresaran a sus habitaciones. Sabía que era porque temía que se ablandaran, y también que yo lo notara y me sintiera incómodo. En ese momento, la mano firme de mi padre se posó sobre mi hombro, como si hubiera visto a través de mis dudas. Me dio unas suaves palmadas, aunque mis padres me lo habían prometido una y otra vez. Durante este mes siempre sentí que Makoto volvería. Cuanto mejor me trataban, más sentía que todo esto era un sueño. Así que él quería decirme que no lo era. Pronunció cada palabra con claridad. Makoto, yo no soy tu padre. Makoto lo miró con incredulidad. Papá, de verdad sé que me equivoqué. No pueden dejar de reconocerme. Como si recordara algo. Su voz se volvió temblorosa. ¿Lo has olvidado? Cuando tenía 5 años, tuve neumonía, con fiebre alta y en coma. Ninguna inyección funcionaba. Mamá nunca había creído en dioses ni supersticiones, pero por mí fue al templo, avanzando paso a paso de rodillas, diciendo que si podía recuperarme, estaba dispuesta a ser vegetariana toda su vida. Y cuando tenía 7 años, unos compañeros me acosaban y la escuela los protegía. Fuiste tú, papá, quien fue a la escuela a defenderme y despidió a todos los profesores que los encubrían. Mamá dijo que nunca te había visto perder el control así. Puede que no tengamos lazos de sangre, pero hemos vivido juntos 18 años. Siempre te he considerado mi verdadero padre. Miré hacia mi padre. Makoto no estaba equivocado. Eran 18 años, no 18 días. No era algo que pudiera olvidarse de la noche a la mañana. Por supuesto que no lo he olvidado. La mano de mi padre, apoyada sobre mi hombro, se tensó. Dijo,
Cuando tenía 5 años, la familia Wang quebró. Orson Wang se arrojó desde un edificio. Sandra se llevó a Bradley Wang al extranjero, dejando a Jorge solo en el país. El día en que tu madre rezaba por ti, los acreedores colgaron a ese niño en la azotea durante todo un día, y él también tenía solo 5 años. Mientras tú vivías sin preocupaciones, rodeado de comodidades, Jorge dependía de otros para sobrevivir. Pasaba hambre, no dormía bien y vivía con el miedo constante de ser expulsado de casa de sus parientes. No podía ir a la escuela, ni tenía a nadie que lo protegiera. Ni siquiera me atrevo a pensar en detalle cómo ha logrado sobrevivir hasta ahora. Makoto, claro que no olvidaremos el pasado, pero tampoco olvidaré lo que mi hijo tuvo que sufrir en tu lugar. Pero también debo darte las gracias. Fuiste tú quien encontró a Jorge en la azotea. Si no fuera por ti, puede que ya no estuviera aquí. Así que el dinero que te dimos en el pasado no te lo reclamaré. Pero hasta aquí llega tu relación con mi familia. Makoto lo miró fijamente, atónito. Luego, un destello de ferocidad cruzó sus ojos. Se levantó y dijo: bien, no me reconocen, ¿verdad? Perfecto, qué despiadados. No importa, de todos modos, esta vez ya encontré a mi verdadera madre. Si ustedes no me reconocen, yo tampoco los reconozco. La traeré de vuelta al país de inmediato. No se arrepientan después. Al escuchar eso, mi padre hizo un gesto con la mano y dijo: acompáñalo a la salida. Capítulo 9. Lo ocurrido aquel día fue como un simple episodio pasajero. Makoto no volvió a aparecer. El sistema de clases del Instituto Internacional era bastante novedoso, y la carga académica no era pesada, excepto por el inglés, que aún me costaba un poco. Todo lo demás lo seguía sin problemas. Mi padre había hablado especialmente con la escuela. El tutor también me cuidaba bastante. Todo era perfecto, si no fuera porque esos subordinados de Makoto venían a buscar problemas. Jorge, Makoto te encontró y te llevó de vuelta, y tú le pagas con ingratitud. El que estaba frente a mí pisó mi silla mientras me reprochaba con indignación. Otro añadió: ¡qué descaro! Makoto te trajo de vuelta y tú lo echaste de su propia casa. Los dos frente a mí eran los mismos que habían ido con Makoto a buscarme aquel día. Uno se llamaba Pedro Desastre, el otro Juan Nadie. Aparté la silla de un tirón y dije: esa es mi casa, son mis padres. Si no les gusta, mejor cedan ustedes a sus propios padres. Ambos se quedaron sin palabras por un momento, pero enseguida siguieron gritando: ¿y qué si son tus padres? ¿Cuántos días llevas con ellos? Juan Nadie añadió: exacto, tú eres como una paloma que ocupa el nido de la urraca. En teoría, quien la paloma ocupa el nido de la urraca era Makoto, pero claramente, no estaban interesados en razonar conmigo. Los dos conspiraron frente a mí. Vamos a darle una paliza para vengar a Makoto. Juan Nadie asintió: sí, dejémoslo incapacitado, que luego le ruegue a Makoto que vuelva. Habían elegido bien el lugar, el almacén de equipos abandonado de la escuela, sin cámaras, sin gente pasando. Lo que ocurriera allí no lo sabría nadie. Esperé en silencio a que terminaran de hablar. Pedro Desastre era bastante más alto que yo, y Juan Nadie era más corpulento. En circunstancias normales, yo saldría perdiendo hoy, pero ellos no seguían la lógica, y yo tampoco. Antes de que el puño de Pedro Desastre me alcanzara, fui yo quien le agarró el cuello primero. Nunca dije que fuera una persona fácil de tratar. El sufrimiento lo había vivido de verdad. Las pérdidas, también. Y la violencia, también la había usado. Conocía mejor que nadie lo que es no tener a nadie que te respalde. Por eso tampoco hacía cosas que dependieran de que otros me cubrieran. Si había sobrevivido estos 18 años, no era por simple resistencia. Pedro Desastre agarró mi mano y luchó desesperadamente, pero mi agarre no se movió ni un milímetro. La falta de oxígeno volvió su rostro cada vez más pálido. Juan Nadie, a un lado, entró en pánico de inmediato. Suéltalo, hermano. En el momento en que se lanzó hacia mí, le di una patada directa en el estómago. Ah, no fue una patada ligera. Juan Nadie chocó contra el equipo metálico detrás de él. Tras su grito, ya no pudo levantarse. Después de encargarme de él, volví a mirar a Pedro Desastre. Por la asfixia, su rostro había pasado de blanco a azulado. Su lucha desesperada era completamente distinta a la arrogancia de cuando nos conocimos. Lágrimas y mocos cubrían su cara. Antes de que cayeran sobre mi mano, lo solté. Pedro Desastre recuperó el aire, desplomándose en el suelo mientras se sujetaba el cuello y jadeaba con fuerza. Me agaché frente a él y le pregunté: ¿todavía quieres dejarme incapacitado? Negó con la cabeza como un loco. Al verlo así, sonreí. Somos compañeros. ¿Por qué no llevamos una buena relación de ahora en adelante?
Su cuerpo temblaba sin control. El miedo le impedía hablar. Solo podía sentir frenéticamente. Levanté la mano y le di unas palmadas en la cabeza. Satisfecho. ¡Qué obediente! Capítulo 10. Pedro Desastre y Juan Nadie me denunciaron con el profesor. No esperaba que pudieran ser tan descarados. Claramente eran ellos quienes habían venido a buscarme problemas, pero al final tuvieron la cara dura de ir a quejarse. Cuando mi madre recibió la llamada de la escuela, repitió 3 veces que era imposible. Es imposible que haya sido mi hijo. Absolutamente imposible. Aunque fuera así, tampoco lo creo. Confío en mi hijo. Después de colgar, no me preguntó nada. Incluso puso un trozo de lomo en mi plato. Le di un bocado. Qué dulce. Después de ese día, Pedro Desastre y Juan Nadie no volvieron a molestarme. Incluso si coincidíamos en clase, evitaban mi mirada como si vieran a una plaga. Pero hoy, esos dos estuvieron dando vueltas frente a mí varias veces. Extrañamente, incluso sentí cierto aire de satisfacción en ellos. Aprovechando el descanso, agarré a Pedro Desastre y lo metí en el almacén de equipos. Era cobarde, pero le gustaba meterse en líos. Antes de que pudiera interrogarlo, lo soltó todo. Resulta que hoy Makoto iba a venir a buscarme. En cuanto al motivo, no lo sabía. Solo dijo que esperáramos para ver un buen espectáculo. Sus palabras despertaron mi interés. También tenía curiosidad por ver qué clase de espectáculo sería. Después de clases, esperé en la puerta de la escuela hasta que casi perdí la paciencia. Cuando finalmente vi a Makoto, a su lado había otra persona. Esa persona llevaba gorra de béisbol y gafas de sol. Pese al calor, estaba completamente cubierta, pero aún así, la reconocí. Sandra. No es que la recordara con especial profundidad, sino que, si Makoto traía a alguien, seguro tenía relación conmigo, y una mujer de esa edad solo podía ser Sandra. Makoto la señaló hacia mí, luego la vi correr hacia mí. Sandra me agarró de la mano emocionada. Jorge, hijo, ya has crecido tanto. La miré sin expresión. Al ver que no reaccionaba, se quitó las gafas de sol. Soy tu madre. Habían pasado más de 10 años, pero en su rostro no había señales del paso del tiempo. Apreté los dientes. Parece que ha vivido bastante bien, dijo. Jorge, ven conmigo al extranjero. Abrí los ojos de par en par. ¿Pero qué estaba diciendo? Sandra no sintió que sus palabras fueran absurdas y siguió hablando sin parar. Al principio quería llevarte conmigo, pero los acreedores presionaban demasiado. No tuve otra opción que irme. No me guardes rencor. Jorge, ven conmigo al extranjero. Allá todo es muy bueno. Ya me he establecido. Deja que compense lo que te debo. No pude evitar reír. Reírme de mí mismo. De cuando era niño y rezaba para que ella viniera a salvarme. Le fui soltando los dedos uno a uno y dije con una sonrisa fría. No soy tu hijo. A ella no le importó en absoluto mi actitud. Dijo. Lo sé. Pero la sangre no es más importante que el afecto. Estuviste conmigo tanto tiempo. Eres mi hijo. Al oírla, cualquiera pensaría que nuestra relación era muy profunda. Quizás pensaba que, como tenía 5 años cuando se fue, ya no recordaba nada. Pero, por desgracia, tengo muy buena memoria. Recuerdo perfectamente cómo me llamaba inútil, cómo me llamaba desastre. Y también recuerdo cómo me dejó en un supermercado cuando huyó, diciéndome que la esperara allí. Makoto dijo. Ay. Jorge, el amor de una madre es lo más grande. Ella siempre te ha extrañado. Cuando supo que lo pasabas mal aquí, me pidió que la trajera. ¿Por qué no te vas con ella? La voz de Makoto tenía un orgullo extraño. Giré lentamente la cabeza para mirarlo, y me reí. ¿Acaso no sabe que Sandra huyó con el dinero? Ella es una fugitiva. Capítulo 11. Ocultar a una fugitiva, eso cuenta como un delito grave, ¿verdad? En el momento en que apareció la policía, Sandra y Makoto me miraron con incredulidad. Sandra, conmocionada, dijo. Jorge, ¿cómo puedes ser tan cruel conmigo? Makoto me recriminó. Jorge, es tu madre, ¿y llamas a la policía para que la arresten? Una y otra vez repetían lo mismo. Me rasqué la oreja, demasiado perezoso para discutir con ellos. Con expresión indiferente, dije. Bueno, es que soy una persona recta, capaz de hacer justicia incluso contra mi propia familia. Uno quería engañarme para llevarme al extranjero y luego pedirle dinero a mi padre. El otro quería que nunca regresara, para poder volver a la familia Ito. No es de extrañar que los manipularan tan fácilmente con esa mentalidad. Soñaban demasiado bonito. Pues entonces, que ambos entren. En la comisaría, me recosté en la silla esperando a dar declaración. Pedro Desastre y Juan Nadie estaban a cada lado mío. Uno me masajeaba los hombros y las piernas,
El otro me servía té. Jeje. Jorge, ¿quieres tomar un sorbo? Ni siquiera levanté la mirada. Solo di un pequeño trago. ¿Está muy caliente?, preguntó. Normal, respondí con calma, antes de subir al coche policial. También había arrastrado a estos dos curiosos conmigo. ¿No querían ver el espectáculo? Pues que lo vieran de cerca. Pedro Desastre y Juan Nadie no eran valientes. En cuanto mencioné palabras como fugitiva o cómplices, se asustaron tanto que me siguieron de inmediato. Cuando sacaron a Makoto de la sala de interrogatorios, dio esta escena. Al principio, Pedro Desastre y Juan Nadie no se atrevían a mirarlo por la culpa. Makoto, furioso, gritó: ¿cómo se atreven a traicionarme? Pero tras ese grito, la culpa de ambos desapareció por completo. Pedro Desastre escupió con desprecio: tú, eres como una paloma que ocupa el nido de la urraca. Aún tienes cara para criticarnos. Juan Nadie se sumó de inmediato: Makoto, siendo honestos, cada uno vela por sí mismo. Entendemos que trataras así a Jorge, pero solo puedo decir que ya no eres nuestro hermano. Eres un desconocido. ¿Sabes qué significa eso? Que no eres nuestro amigo, ni nuestro hermano, ni siquiera nuestro enemigo. No estamos en el mismo camino. A partir de ahora, quédate en la cárcel. Makoto se quedó sin palabras. Yo, sentado en medio, no pude evitar sentir una especie de satisfacción mezquina. Qué agradable sensación. Pero esa sensación de satisfacción no duró mucho. Mis padres y mi hermana llegaron. Aparté rápidamente a los dos y me puse de pie con obediencia. Mi madre me agarró nerviosa y me revisó de arriba a abajo. Solo cuando confirmó que no estaba herido, suspiró aliviada. Mi padre, en cambio, solo miró a esos dos con expresión pensativa. Sin decir nada, me rasqué la cabeza y me hice el tonto apresuradamente. Papá, ¿fue porque causé problemas a todos? No respondió, solo ordenó con calma a los demás que salieran a encargarse de los asuntos restantes, hasta que en la sala quedamos solo nosotros dos, padre e hijo. Me miró y habló despacio. Jorge, delante de mí no hace falta que sigas fingiendo. Me quedé un momento en blanco y levanté la vista. Vi que en la comisura de sus labios se dibujaba una leve sonrisa casi imperceptible. Dijo: eres mi hijo. Naturalmente, te pareces a mí. Nos miramos durante un instante. Al segundo siguiente, ambos estallamos en risa al mismo tiempo. Los casos de Makoto y Sandra se unificaron. En su momento, Sandra había huido con 80 millones. Esa cantidad bastaba para una cadena perpetua, pero había pasado demasiado tiempo, y muchas cosas tuvieron que reiniciarse. Cuando se dictó la sentencia, ya estaba cerca el año nuevo. Sin sorpresa, Sandra fue condenada a cadena perpetua, y Bradley Wong también fue capturado y traído de vuelta. Makoto, por el delito de encubrimiento y ocultación, fue condenado a 4 años y 3 meses. Este asunto no afectó en absoluto nuestro ánimo para celebrar el año nuevo. Los 4 en la familia vimos la gala. Hicimos la cuenta regresiva y nos quedamos despiertos juntos. Pedimos nuestros deseos de año nuevo. Justo antes de que comenzara la cuenta regresiva, le dije a mi padre: en realidad, nunca había pensado en saltar. Había visto cómo quedó Orson Wong. Saltar era demasiado feo. Cada vez que me paraba en la azotea, me imaginaba como un pez, y me decía a mí mismo: pececito, pececito, nada rápido. En todas direcciones eres libre.